Oigan, pues así es, y está con nosotros Lic Ariel Vega, nuestro asesor en estos temas tan importantes. El día de hoy, Ariel, vamos a hablar de la sustitución patronal, el procedimiento de ley. ¿Qué pasa con los trabajadores, con el patrón? Primero que nada, ¿a qué se refiere esto? Así es, muy buenos días, Gaby, buenos amigos. días. No tengo influencia. No te preocupes. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que serían los procedimientos de sustitución patronal, que se refiere, o los ejemplos más típicos, es de cambios de razones o de denominaciones sociales por parte de nuestros centros de trabajo, de nuestros patrones, de las empresas, para lo cual nosotros prestamos un servicio personal subordinado. Ahorita, Gaby, sería la intención de ilustrar en alguna medida a patrones y a trabajadores si se encuentran inmiscuidos o se encuentran en este momento en este trámite, en este procedimiento, para lo cual debemos nosotros mencionar que en la sustitución patronal de ninguna manera se puede ni se debe privar de ningún derecho laboral en perjuicio de los trabajadores. ¿Esto qué abarca? Pues salarios, vacaciones, todo este tipo de antigüedad, cosas. Sobre todo el reconocimiento, porque es lo que principalmente se suele pensar, y que son los patrones que sustituyen los que violentan en algunas ocasiones este tipo de derechos de reconocimiento de antigüedad. La Ley Federal del Trabajo, Gaby, amigos, establece el procedimiento que se debe de seguir. En este sentido, no es de que se le tenga que pedir permiso a los trabajadores para que acepten o no el cambio de sustitución o la sustitución patronal que exista, que ya no se va a llamar la empresa Materias Primas SADCB, sino Alimentos Indispensables Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ese es un ejemplo. Que ya no se va a llamar tienda ABC, sino que ahora se va a llamar la supertienda. Estos son ejemplos que nosotros colocamos para ilustrar en mejor medida. En este sentido, bueno, bastará que el patrón realice el aviso correspondiente a los trabajadores o al sindicato que en su caso exista, que represente a los trabajadores. Es decir, repetimos, no se necesita el consentimiento de los trabajadores para la sustitución patronal, pero sí es necesario que se realice un aviso. De allí, el patrón que sustituye tendrá dos opciones forzosamente. Número uno, si él desea modificar todas las condiciones de trabajo, como horarios, ingresos, antigüedad, disminuir bonos o aumentarlos, tendrá que ofrecer un monto de liquidación a los trabajadores que se encontraban contratados o que se encuentran contratados con la empresa o con el patrón que se sustituye, para que de allí podamos firmar un nuevo contrato en donde se renueven las relaciones laborales con la plantilla de trabajadores que tenemos ahí. De ninguna manera podemos nosotros, como patrón que sustituye, decir, bueno, ya lo de atrás quedó en el olvido y ahora vamos a imponer nuevas condiciones. De ninguna manera, no es correcto eso. O sea, tendría que hacer todo un nuevo contrato, así como cambió el nombre, así cambiaría también los nuevos términos para trabajar. Y ofrecer las liquidaciones que correspondan. Si no existe esta posibilidad, porque dijimos que hay dos opciones, esta es la primera. Si no existe, entonces la número dos será que el patrón que sustituye respete de manera cabal todas las condiciones de trabajo por las cuales se regían entre patrón y trabajador. Si se establecían modalidades del ingreso, del salario, y no se diga del reconocimiento de la antigüedad. Entonces son estas dos opciones forzosamente. No hay tal cosa o no debe existir tal cosa como le colocamos un anexo a tu contrato para sobre todo privarte de tus derechos, ya no hay reconocimiento, fírmame hojas en blanco, o como yo ya llegué, tú trabajador estás obligado a firmar tu renuncia. De ninguna manera. Todo estos son actos que de manera ilegal tienen como objetivo privar a trabajadores de todo lo que son los derechos adquiridos, ¿no? Entonces, en este aspecto, sí los patrones que sustituyen están obligados a observar o a respetar todas las condiciones. Por otra parte, Gaby, el patrón que es sustituido, es necesario que entienda que todavía seguirá siendo responsable de las obligaciones frente a los trabajadores y frente al IMSS y frente al Infonavit durante un periodo equivalente a 6 meses contados a partir de que se realiza la sustitución patronal. Es decir, que durante los 6 meses, los primeros 6 meses en que se verifique este acto, será patrón sustituido como el que sustituye, los que sean solidariamente responsables. Los dos en su conjunto son responsables de las obligaciones ante los trabajadores
y de las aportaciones al Seguro Social. O sea, no quiere decir que porque ya no esté, que haya sido sustituido, ya se desentienda, sino hasta dentro de 6 meses tienen las mismas responsabilidades con este tipo de instituciones. Tienes toda la razón. Yo tenía un negocio, lo traspasé, era una tienda, una boutique, una tienda de zapatos, la traspasé. Bueno, es necesario que yo entienda que por disposición de la ley, 6 meses posteriores a que se verificó esta transmisión, sigo también siendo responsable. Y el nuevo patrón, el que sustituye, también, así como adquiere todos los derechos, va a adquirir todas las obligaciones de ley. Qué bueno. Si había adeudos por concepto de fondo de vivienda, si había adeudos a las aportaciones del Seguro Social, yo, nuevo patrón, estaré obligado a realizar los pagos en mi carácter de nuevo patrón, de patrón sustituido, porque nos encontramos con muchas ocasiones que sobre todo los contadores llegan a pensar, no, como nosotros no éramos los que realizamos o nosotros no éramos la patronal, entonces ya nosotros no somos responsables. Falso. La Ley Federal del Trabajo establece todo lo contrario y que además, de acuerdo a la ley del Seguro Social, es necesario que se le dé aviso oportuno a dicho instituto para seguir realizando las aportaciones. Entonces, no significa que si hay una sustitución patronal se dejen de realizar las aportaciones al fondo de vivienda y al fondo de pensiones. Entonces, es bien importante que estemos tanto patrones como trabajadores bien centrados y bien enterados de cuál es el mecanismo que establece la ley. Y cerrando con la premisa fundamental, la sustitución patronal no puede ni debe privar de absolutamente ningún derecho a los trabajadores. Si se pretenden nuevas condiciones, entonces hay que ofrecer las liquidaciones que correspondan, equivalentes a 90 días de salario, la prima legal de antigüedad, equivalente a 12 días de sueldo por cada año laborado, y todo lo correspondiente, todos los proporcionales de aguinaldo, vacaciones y desde luego el salario que corresponda.